Que traemos esta serie titulada El conflicto, amén, serie titulada El conflicto. Usted anótelo allí y vamos a ver la lección 1 y vamos a hablar del testimonio de vida, amén, para los que les gusta tomar apuntes, tener ahí todo anotadito. Entonces vamos a ver la lección 1 de la serie El conflicto, amén. Y vamos a ir a la palabra Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 20. Ay, Dios. Ok. Listo. Vamos a ver esta lección titulada El conflicto y vamos a ir a la palabra Apocalipsis, capítulo 1. Del 1 al 20, dice la palabra del Señor. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarles esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. En este su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Saludo de Juan a las 7 iglesias. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos, que está delante de su trono, y de Jesucristo, el que es testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea para el que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que traspasaron todas las naciones del mundo. Se levantarán por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento del reino de Dios y en la paciencia, perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla Patmos por predicar la palabra de Dios y por el testimonio acerca de Jesús. Era en el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que decía: escribe un libro. Todo lo que veas, envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro, y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga, una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo poder de las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Amén.
Este mensaje está siendo referido en este momento en que Juan tiene la visión, está siendo referido a 7 iglesias específicas, ¿cierto? 7 iglesias para aquel momento, amén. Pero como la palabra del libro de Revelaciones es una profecía a largo plazo que aún no se completa, también tenemos nosotros que hacer parte de ella. Así que aquí no solamente está hablando a aquellas iglesias, sino que está hablando a todas las iglesias del mundo. 7 continentes, 7 iglesias a las que Dios envía un mensaje. Y Apocalipsis 21 dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo, sin fondo, y una pesada cadena en la mano. Amén. 2 pasajes muy controversiales. Aquí ya el ángel está mostrándole a Juan otra cosa, ¿no? Estamos ahí están los 1000 años, los 1000 años donde Satanás va a ser apresado y el pueblo de Dios va a reinar juntamente con su Hijo Jesucristo. Pero esta serie se llama El Conflicto, y sabemos que cuando empezamos a seguir a Cristo tenemos un gran conflicto. Y Apocalipsis 1:20 nos muestra lo que le pasó a Juan por seguir a Cristo, que fue exiliado a la isla de Patmos. Luego vemos que el Señor muestra otra profecía y da otra forma de ver el aspecto de lo que iba a empezar a acontecer. Entonces, en el segundo y tercer capítulo, Dios analiza la iglesia. Y yo, después de que termine esta serie, vamos a retomar la serie del Apocalipsis. Yo creo que vamos a tener que volver a ver desde el principio, porque hay muchos que de pronto no pudieron verla, y vamos a verla toda completa. Y luego de eso, el Señor me ha guiado estos días, he estado orando. Vamos a ver luego del libro de Apocalipsis, toda la serie del Apocalipsis, vamos a ver el libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, amén. Y ahí vamos a ir guiándonos qué más quiere Dios que hagamos, pero sí es necesario que retomemos y veamos el libro del Apocalipsis, amén. Entonces vamos a volver a hacerlo. Las primeras lecciones no las voy a grabar porque ya están en YouTube, se las puede encontrar ahí, pero desde donde quedamos hasta donde terminemos van a ser grabadas para que usted pueda tener todo el contenido. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hace el Señor en el segundo y en el primero? Le muestra la gloria de Jesucristo, le muestra que Él es que Él tiene en su mano 7 estrellas, que tiene los 7 candeleros, que los 7 candeleros son el mensaje a los 7 pastores, las 7 estrellas son las 7 iglesias. Pero en el capítulo segundo y en el tercero, el Señor analiza la iglesia, cómo está la iglesia, le hace un pulso a la iglesia, la pone en una balanza a ver cómo está la iglesia, amén. Los ojos, que son como llama de fuego, estaban mirando a la iglesia, viendo lo verdadero, lo espiritual que la iglesia tenía, viendo lo importante que era la iglesia en ese momento y viendo las fallas que tenía la iglesia en ese momento, buscando si había presencia de Dios o si faltaba de ella en las iglesias. Así que el Señor hace una inspección por todas las iglesias de Asia para aquel entonces y empieza a evaluar a cada una de las iglesias. Yo tengo aquí una pregunta que quiero que usted se la lleve para la casa. ¿Podían ellos permanecer como una iglesia a los ojos de Dios? Cuando usted mira las 7 iglesias, ¿usted cree que ellas podían permanecer como una iglesia ante los ojos de Dios? ¿Usted cree que ellas calificaban para ser una iglesia frente a los ojos de Dios? ¿O que la iglesia de este siglo califica para ser la iglesia ante los ojos de Dios? Quédese con la pregunta y evalúese usted. Debemos saber que nosotros llamamos iglesia a muchas cosas a las que el Señor nos llama iglesia. La clave es si Dios iba a quitar el candelero o no. Así es el asunto. Era si Dios iba a continuar en una relación con la iglesia y seguiría siendo fiel a la iglesia, o si la iglesia iba a ser quitada. Y yo quiero que usted solamente le eche una ojeadita a una de ellas. A mí todas me parecen, las 5 a las que el Señor amonestó, me parecen fuerte el tema con estas iglesias, pero hay dos que sobre todo me tocan a mí muchísimo, y es la iglesia de la Odisea y es la iglesia de Pérgamo. Pues todas en sí tienen un tremendo problema, pero digamos que la iglesia de Pérgamo
Yo sé que vives, dice el versículo 13 del capítulo 2, yo sé que vives en esa ciudad donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. ¿Sabe que esto todavía existe? Pérgamo, donde antes era Pérgamo, todavía existe. Y hay un lugar que es resguardado y tiene unas letras que tienen el nombre de Satanás, y hay unos pies marcados muy grandes en ese lugar, y está cercado. Eso es patrimonio nacional, eso es patrimonio mundial, pertenece a la UNESCO y es un lugar visitable, y es allí, dicen que allí moraba el templo de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, le dice el Señor a Pérgamo. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán. Recuerde que Balaán fue el que le dio la estrategia a Balac para que hiciera pecar al pueblo de Israel. Quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel, les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas. Los nicolaitas tienen que ver un poco con los gnósticos de este siglo, que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Arrepiéntete, dice el Señor. Mire qué tremendo, mire qué fuerte el mensaje que el Señor trae para la iglesia. Por eso les hice esta pregunta. ¿Ustedes creen que la iglesia puede permanecer siendo la iglesia de Dios en este tiempo y en el tiempo de la iglesia que Dios le reveló a Juan? Yo creo que no. Muchas, el Señor les dice, si ustedes, a 7 de 5, el Señor les dice, si ustedes no se arrepienten, no les voy a dar parte en mi trono. Si ustedes no se arrepienten, no tendrán parte en mi candelero. Si ustedes no se arrepienten, no entrarán en el reino. Imagínense hay cualquier cosa, porque yo ahorita aquí no me acuerdo cuál fue todos los regaños y todas las amonestaciones que el Señor hizo. Pero lo que sí bien es cierto es que si nosotros no caminamos como la iglesia del primer siglo, porque esta iglesia fue más o menos en el año 95 del primer siglo, o sea que los primeros cristianos ya prácticamente muchos habían muerto y ya había empezado la iglesia a decaer. Muchos de esos que estaban en el fuego ya estaban empezando ¿a qué? A decaer, a dejar que el Señor fuera apartado de todo y a empezar a mezclar lo que es el evangelio real con la religiosidad. Y el Señor venía a ver si quitaba el candelero o no. Recuerde que el candelero siempre estaba encendido. Por eso yo soy fiel de las que creo que en este siglo hay iglesias que siguen trabajando con un nombre de iglesia, pero que Dios no está ahí. Que dentro de ellas hay una adoración a todo menos a Dios, que dentro de ellas hay pecado, que dentro de ellas hay amor al dinero, y Dios nos guarde y Dios nos libre. Amén. En primer lugar, el hecho de que Dios originalmente levantó una iglesia no quiere decir que Él tenga la obligación de mantenerla. El Señor viene y los amonesta, y lo primero que llama es al arrepentimiento. Arrepiéntete. Arrepiéntete de esto, arrepiéntete de aquello, arrepiéntete de esto que está mal, arrepiéntete de sacrificar a los ídolos, arrepiéntete de participar de esto, arrepiéntete de todo. El Señor venía a buscar arrepentimiento, pero si no, el Señor iba a quitar el candelero. Recuerde que el candelero son un candelabro con 7 varas, y esas 7 varas en el Antiguo Testamento para el libro de Isaías representaban 7 espíritus de Dios. En el Nuevo Testamento representan los 7 espíritus de Dios, pero las 7 iglesias, los 7 continentes, y cómo Dios va a pesar a las iglesias que están en los 7 continentes. Entonces el Señor no tiene la obligación de mantener algo que no es para su gloria. Yo diría que cuando estuvo el COVID, Dios pesó. Esa fue una pesa, esa fue una balanza. Y muchos salieron desaprobados. A otros Dios se llevó en este tiempo, a otros Dios los hizo permanecer y los ha hecho florecer, pero hay otros que definitivamente se rindieron. Y yo tengo un testimonio de ello. Conozco unos pastores de hace muchos años que en medio de pandemia terminaron con su hogar, porque tuvieron muchos conflictos, se fueron de la ciudad, sus hijos se apartaron, cerraron la iglesia, y es un total desastre porque cada uno se dedicó a las cosas seculares y el llamado lo dejó de lado. ¿Por qué? Porque Dios vino a pesar corazones, Dios vino a pesar pensamientos, Dios vino a pesar obras, y muchos salieron faltos. Recuerde que Belsasar fue pesado y una mano le escribió en la pared.
y su mano decía, y en esa mano se decía que era pesado y que su peso había salido falto, le faltaba peso, amén, porque Dios viene por una iglesia santa. Y Dios no tiene la obligación de mantener nada. El que sigue con el show lo sigue solo porque Dios hace rato se fue de allí. ¿Qué es lo que motiva a Dios a tener una iglesia? ¿Por qué fue creada la iglesia? Amén. Cuando usted ve el libro del Éxodo, en el libro del Éxodo, el tabernáculo de Moisés, el modelo, todo tiene que ver con Jesucristo, absolutamente todo, hasta los pilares de la entrada, los pilares de los lados, de atrás, las cortinas, todo tiene que ver con Él, absolutamente todo tiene que ver con Jesucristo, amén. Dios hacía que el pueblo se reuniera, estaba el tabernáculo de Moisés, aquí habían tres tribus y tres tribus. El lugar estaba rodeado por las tribus, cada uno con su clan, cada uno con su gente, y todos adoraban a Dios desde las puertas, todos estaban en comunión cuando la nube se posaba sobre el tabernáculo. Dios siempre ha querido una iglesia, Dios siempre ha querido una iglesia santa, Dios siempre ha querido una iglesia en la que Él pueda manifestarse y a través de ella pueda glorificarse, amén. Pero muchas veces no sucede eso. ¿Qué motivó a Dios a tener una iglesia o a llamar en el Nuevo Testamento a los nuevos creyentes iglesia? Iglesia es eclesia, ¿no? Un lugar de congregación. ¿Qué motivó a Dios a congregarnos? ¿Qué motivó a Dios a que nosotros nos reuniéramos, a que hiciéramos parte de una comunidad? ¿Qué motivó a Dios? El deseo de Dios siempre ha sido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que nosotros, sus hijos, el pueblo de Dios, le adoremos. Es algo que no pasa generalmente. Nosotros no adoramos a Dios ni una hora al día muchas veces, amén, porque adoración no es cantar, tú puedes cantar todo el día y no adorar a Dios. ¿Y por qué fue creada la iglesia? ¿Con el fin de qué? De que el Señor tuviera un encuentro con la iglesia, con los miembros de la congregación, con la eclesia. Encontramos todo lo que debemos saber en la descripción, el instrumento mismo. En el pasaje que leímos, que se llama el candelero, el candelabro estaba en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Este representaba la lección viva del Espíritu Santo. Donde sea que leamos, candelabro no habla de algo pasado, habla del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor quería que nosotros estuviésemos en una relación con el Espíritu Santo. Y yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. El Espíritu Santo no puede estar al lado suyo ni sobre usted. El Espíritu Santo tiene que estar dentro de usted, porque Él es la vida de Cristo en nosotros. Si el Espíritu Santo no está, no hay iglesia, no hay relación, no hay comunicación. Amén. Así que miramos el candelabro, que es todo de oro, y recordamos el patrón. Amén. Yo quiero que usted se lleve esto. El candelabro no era hecho de cualquier manera, de cualquier forma. Era todo recubierto en oro. Y sus 7 manzanitas tenían cubierto en oro. Y el fuego mantenía encendido. Así que el candelabro es la misma expresión del Espíritu Santo. La misma vida de Cristo, que es la vara central, la caña central. Creo que esto yo se los enseñé cuando hablamos del Espíritu Santo, en la serie del Espíritu Santo. Es la caña central Jesucristo, el temor a Jehová. Lo que el Señor vino a traer a esta tierra fue temor a Jehová, enseñanza del reino. Jesucristo representa esa caña central y las otras representan los espíritus de Dios, en total 7 enviados por toda la tierra. Pero el Señor siempre ha querido que usted y yo entendamos que la iglesia tiene que tener al Espíritu Santo dentro de ella para poder estar viva. De lo contrario, no está viva. De lo contrario, es un ente. Amén. Entonces, cuando vemos el patrón, vemos el 7, ¿no? 7 copas, 7 tubos. El aceite se ponía en los 7 frasquitos, y no era cualquier aceite, era aceite de oliva, eran en las 7 manzanitas, porque esa era el candelabro estaba hecho con el libro de Zacarías. Ahorita más adelante vamos a leer Zacarías 4. Nos enseña, eran como unas manzanitas que sostenían el aceite, y el aceite se mantenía limpiando, cambiando regularmente. ¿Para qué? Para que no para que no se pusiera rancio. Cuando vemos
Las 7 copas, los 7 espíritus de Dios, 7 son los días de la semana, 7 son los colores del arco iris. En 7 días el Señor hizo todo, que eso tiene una revelación mucho más profunda, que 7 son en realidad muchos años en un día. Y encontramos mucho contenido allí, ¿no? Porque la palabra misma nos habla de qué quería el Señor establecer. Una luz que mantuviera encendida en nosotros. Entonces, el aceite era para proveer, ¿qué? Luz. ¿Qué representa en la vida cotidiana de nosotros el aceite? La luz, ¿cierto? El Espíritu Santo, la luz. Y todo esto era una ilustración de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el conflicto de la iglesia? Que la iglesia no está metida, cimentada en el poder del Espíritu Santo. La iglesia está cimentada más en formas, en prácticas, en gustos, en patrones de alguien. Es que a mí me parece que así suena chévere, es que a mí me parece que así debe ser, pero la iglesia muchas veces no está cimentada sobre el Espíritu Santo. Y mire lo que dice Zacarías capítulo 4. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo el candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos y uno a cada lado del otro. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque quería que viera lo que dice el candelabro. De hecho, me hice un estudio sobre el libro de Zacarías, súper poderoso. Zacarías habla de Jesucristo más que cualquier otro libro en el Antiguo Testamento. El hecho de ser, el profeta no habla de cisternas, de tanques o reservorios, habla de árboles que estaban vivos. El aceite siempre emanaba de ahí. Estamos hablando de algo vivo. La iglesia, en medio de un ambiente muerto, como una luz que no muere. Amén. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Mantener a la iglesia viva. Y la iglesia no es el lugar donde usted y yo nos congregamos, ese es el eclesia, la comunidad. Estamos hablando de iglesia, de personas, de nosotros. Cada uno de nosotros es un templo y el templo es donde habita el Espíritu Santo. Somos una iglesia. Amén. Y el Señor viene buscando algo vivo. El Señor está ahí tratando de que la luz de Él brille en medio de un ambiente muerto. ¿Qué es la iglesia? Tiene que ser un organismo vivo que emana vida en medio de una muerte total. El mundo está en medio de muerte. El mundo está en medio de un proceso de muerte, pero la iglesia tiene que producir la vida. El hecho de ser lleno del Espíritu Santo en días pasados no es suficiente, debemos de ser llenos hoy y el fluir debe de ser continuo. A veces estamos esperando que, ay no, ya hoy lloré, mañana ya no oro, pasado mañana tampoco, o no leo la Biblia, o no ayuno porque yo ya me llené esta semana. Hay gente que desde el domingo vuelve a recargar hasta el domingo, entonces el aceite se le ranció, toda la semana tuvo inconvenientes, pero el domingo vuelve a recargar y entre semana estuvo apagada esa luz que tiene que brillar. Amén. Lo único que hace mantener a una iglesia viva no es que tenga una gran historia ni la reputación, lo importante es que la vida en ella no muera. Eso es lo que hace a una iglesia viva. Lo que nos justifica de ser la iglesia es la vida del aceite en nosotros. Si no hay aceite, no hay vida. Si no hay vida, no hay transformación. Si no hay transformación, no hay nada. Amén. La iglesia es ese lugar donde el Señor quiere manifestar la vida. Entonces, lo único que a ti y a mí nos hace permanecer vivos delante del Señor es el aceite, el Espíritu Santo en nosotros. Los 7 candeleros tienen referencia a los 7 Espíritus de Dios y a Jesucristo el testigo fiel. Somos una expresión continua de Jesús. Entonces, nosotros somos ese organismo vivo que muestra a Jesucristo todos los días, a toda hora y en todo lugar. Si leemos el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, vemos que Dios los había levantado y había mucho ahí que Él aprobaba. Cuando usted lee esos 2 capítulos, usted encuentra que ahí Dios aprobaba muchas cosas. Pero 5 de ellas
tenían algo contrario a lo que Dios había pedido. 5 de ellas estaban un poquito sus vestidos sucios. 5 de ellas tenían un poquito de no pasa nada si solamente traje unas vacas, solamente traje unas ovejas, solamente traje los niños gordos, bien alimentados, que dijo Saúl, no pasa nada, solamente traje al rey, nos puede servir porque el tipo puede ser estratega y a veces estamos así delante de Dios, con solo un poquito de levadura se leuda toda la masa, amén. Una sola cosa era evidencia de un problema. Satanás va a usar cualquier cosa para conseguir un lugar de muerte dentro de la iglesia. Amén. Satanás va a usar cualquier cosa para conseguir un lugar de muerte dentro de la iglesia y para que la iglesia llegue a ser totalmente contradictoria frente a los ojos de Dios. Por eso Dios vino, reposó, permaneció, resucitó, glorificó a Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo mantuvo los estándares de calidad que se necesitaban para que el reino estuviera presente todos los días hasta que Él estuviera aquí. Amén. Una cosa anulaba la vida en ella. Quizás tenía nombre, tenía obras, pero una falla lo anulaba. Era contrario a la vida y la convertía en algo que Dios no quiso nunca. Amén. Porque Dios no quiere mezclas. Dios no quiere que nos mezclemos un poquito de esto, no pasa nada, pero un poquito de aquí. ¿Sabe? Un día escuché a una pastora decir, ella no nombró la persona, pero dijo, yo no permito que mi iglesia escuche música de tal persona. Y yo me quedé pensando mientras ella predicaba. Y ella dijo, porque esa chica, habló exactamente de una chica, no sé cuál chica, dijo, esa chica, después de ir a cantarle a Dios en el altar, la encontraron teniendo relaciones sexuales con su fotógrafo en el camerino. Así de que yo no permito que esa niña sea escuchada por los hijos de esta casa. Yo me quedé como en shock y yo dije, wow, tan extremista. Pero cuando uno va a la profundidad, uno dice una sola cosa que esté contraria al propósito de Dios en la vida de nosotros, está mal. Y por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Y si no nos arrepentimos, Dios va a quitar ¿qué? El candelero. Va a quitar ¿qué? El aceite. Va a quitar ¿qué? La luz. Y vamos a poder seguir funcionando. Porque hay muchas iglesias que funcionan con nombre, que se llenan totalmente. Pero que Dios no habita ahí. O que Dios no está contento con lo que está pasando allí. Amén. Porque Dios quiere una iglesia santa. Dios no solo nos llama para ser salvos, también nos hizo para que Jesucristo viva a través de nosotros. Yo siempre lo he dicho de esta manera y va a sonar feo lo que voy a decir. Pero salvo se salva cualquiera. Pregúntele al que estaba al lado de Jesús en la cruz. Habían dos. Uno dijo, este no tiene poder para nada. Si no nos baja de aquí, no hace algo ni siquiera por él. ¿Qué va a hacer por nosotros? Mientras que el otro dijo, no, sí, yo sí sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sí sé que tú viniste a morir por nosotros. Yo sí sé que tú eres Jesucristo. Yo sí sé que tú eres el que Isaías, Zacarías, Ezequiel y todos los profetas revelaron. Ah, bueno, mijo, en este mismo momento, yo te estoy diciendo que vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué lo habilitó para entrar al reino de los cielos? Reconocer a Jesucristo. Juan 1:12, lo reconoció. Pero estatura, mijo, se quedó fallo. De estatura se quedó tal vez en los que sirven, va a ser parte de los que están pendientes de las mesas, va a ser parte de los que están en la puerta, no sé. Haga cuenta que la iglesia es el cielo. ¿Qué función le va a tocar? La que usted mismo se preocupe por labrar, porque para ser salvos, el Señor nos salva solo con que reconozcamos a Jesucristo. En el último momento, incluso hay gente que a punto de morir se ha reconocido a Cristo y Dios les ha dado la oportunidad de estar allá, como aquel hombre que estaba muriendo y le dijo, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Ah, bueno, listo, mijo, con eso aplica, va para arriba, pero ¿qué de lo demás? Entonces Dios no vino solamente a hacernos salvos a través de Jesucristo. Dios vino a que nosotros tengamos la vida de Jesucristo y nos dé ese nivel de sentarnos a la mesa. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y Padre. Y si usted y yo tenemos a Jesucristo dentro de nosotros, Jesucristo tiene que llevarnos a esa posición. No espere menos, amado. Y si no, sea reina, sea concubina, sea doncella, pero no puede ser la novia. No puede sentarse al lado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se necesita nivel, porque se necesita estatus. Hay amigos en el cielo. Recuerde que había una boda
Los de la boda ninguno quiso ir, todos los invitados, no puedo, no tengo tiempo, se me murió el perro, llegó esto, ahí pasó esto, no fueron. Y el señor, el dueño de la boda dijo, llamen a todos los que estén afuera y tráigalos a la boda. Esos entraron al reino, esos aceptaron, esos entraron. Pero ¿qué del fruto? ¿Qué de que Jesucristo se ha visto a través de nosotros? Amén. Entonces, podemos ser llamados a ser salvos y ocupar una silla toda la vida en la iglesia, quejarnos toda la vida en la iglesia. Podemos ser salvos e irnos así como fuimos llamados un día, sentados, relajados, tranquilos, sin afanarnos. Pero Dios viene por gente activa. Jesucristo era activo. Él iba, venía, hacía, traía, desembichaba, oraba, sanaba. Siempre estaba en relación, en trabajar. Y en las noches estaban en el trabajo de la oración, de buscar el rostro del Señor. Y aquí todos yo creo que estamos amonestados. Tenemos que llegar a ese nivel de trabajar en el día y de buscar al Señor en la noche. Amén. Podemos ser religiosos sin la vida. Amén. Como la iglesia de los Corintios. Quizás hablamos en lenguas, declaramos profecías, tenemos visiones, pero tal vez estamos como la iglesia de Corinto, religiosos. Que el Señor les dijo a través de Pablo, yo a ustedes no les puedo hablar como gente madura, porque es que ustedes todavía toman leche, porque ustedes todavía son chismosos, porque ustedes todavía se pleitean, porque ustedes todavía se odian, porque ustedes todavía no se perdonan, ustedes todavía tienen falta de perdón, tienen amargura, tienen resentimiento, todas esas cosas, amén. Podemos profetizar, pero de nada nos sirve, porque sin el amor de Cristo somos metal que resuena y címbalo que retiñe, amén. Entonces de nada nos sirve toda esa parte. Podemos ir a servir todos los días al culto. Podemos estar en todas las clases, en todas las cosas. Podemos ser los más pro. Pero si no tenemos la vida de Cristo en nosotros, somos religiosos. Y operamos sin la vida, ¿bajo qué? Bajo la religiosidad. Entonces, 2 Corintios 7:14. 2 Corintios 7:14. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca, cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Amén. Aquí ya Pablo les está diciendo como que sí, mire, ustedes se han portado bien, ustedes ya han hecho lo que tienen que hacer, ustedes se han portado juiciosos, pero fueron 2 cartas, amén, donde la iglesia de Corinto tenía varios problemas. ¿Por qué? Porque a veces queremos caminar sin la vida. Y sin la vida podemos caminar con el espíritu del religioso. Esos malos caminos son tuyos y míos, son la carne, son el yo. Amén. Esos malos caminos son los tuyos y los míos, son la carne que no nos deja avanzar, la carne que no nos deja caminar con Dios, la carne que nos hace ser pecadores, la carne que nos hace ser tramposos, la carne que nos hace creer que podemos jugar con el poder de Dios y que no va a pasar nada. Amén. Dios quiere que nosotros seamos prestos a escucharle. Y vamos a leer 2 de Crónicas 7:14. Primera de Crónicas, 2 de Crónicas 7:14. Ahí mismo. Ahí mismo no, en el Antiguo Testamento. Dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta, persevera, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Libro de Crónicas, malos caminos. Esto no es para evangelizar afuera, yo siempre lo he dicho. Esto es para la iglesia.
La iglesia tiene que arrepentirse de los malos caminos. La iglesia tiene que humillarse delante de Dios. Esto lo usaron para predicar muchos años al impío, al que no tiene a Cristo allá afuera, al que no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Esto no es para ellos, esto es para la iglesia, porque dice, si mi pueblo se humillare, está hablando de un pueblo. Los que están afuera no son un pueblo. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento todo el que era circuncidado hacía parte del pueblo. El que no estaba circuncidado no era parte del pueblo, entonces no era para afuera, era para adentro. Amén. Cuando ves el propósito por el cual fue creada la iglesia, nunca vas a estar satisfecho con aquello que solo tiene nombre, con algo que solo tiene bondad general. Dios nunca dijo, haz lo mejor que puedas. Él dijo, anda en el Espíritu para que Cristo pueda vivir en la tierra. Amén. Cuando nosotros entendemos el verdadero propósito de la iglesia, cuando usted se lee el libro de los Hechos, usted va a entender lo que es la iglesia. La iglesia no era un nombre, la iglesia no eran luces, la iglesia no eran cámaras, la iglesia no eran multitudes muchas veces, la iglesia eran pocos, pocos que pagaban el precio, pocos que sufrían, pocos que eran perseguidos, pocos que eran exiliados. Dicen que Policarpo, que fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, él evidenció el sufrimiento, él pasó por sufrimiento, a él lo mataron por predicar a Cristo. A Juan dice Policarpo que a Juan lo metieron entre una caldera de aceite hirviendo para matarlo. Y como él clamó al Señor y el Señor lo sacó de ahí, quemado, vuelto nada, lo exiliaron y lo enviaron a Patmos. Y allí es donde el Señor se le revela. Y hasta el día de hoy Juan sigue vivo cuando nosotros leemos el Apocalipsis. Amén. Entonces imagínese lo tremendo que era ser cristiano en el primer siglo. Imagínese lo que era la iglesia en el primer siglo. Nosotros no le llegamos ni a los talones, no somos dignos ni de amarrarle el calzado a uno del primer siglo, porque allá no llegamos, no alcanzamos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería hablar acerca de poder, decía, el Dios que partió las aguas del Mar Rojo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Dios quiere hablar del poder, dice, el Dios que levantó a Jesús de los muertos. Amén. La iglesia tiene que salir del conflicto de tener un nombre, de ser un ente conocido. La iglesia tiene que salir del conflicto de vivir un poquito de pecado y un poquito de Dios. La iglesia tiene que salir del conflicto de permitir que algunas cosas manchen sus vestidos. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo pueda vivir en la tierra y para que Cristo pueda ser visto con poder y con gloria. ¿Qué hacía que los pueblos temieran cuando Caleb y Josué llegaron donde Rahab? Lo primero que Rahab dice es que hemos escuchado de todo lo que Dios ha hecho con ustedes y tenemos ¿qué? Gran temor. La gente debería de temer cuando un cristiano llega, no temer para morirse, sino temer para hacer lo correcto, para arrepentirse. Rahab se arrepintió, ayudó a los espías, Dios los guardó, su familia, fueron preservados. Ella estaba al borde del muro, porque al borde del muro estaban las prostitutas. Ellas no podían entrar en la ciudad, ellas no podían ser parte de la sociedad, así es que ella vivía al borde del muro. Pero ella decidió obedecer a Dios. Ella decidió sentir ese temor reverente y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué tengo que organizar? Dígame qué hago. No, escóndenos. Ok, los voy a esconder. Pero júrenme y prométame que cuando ustedes entren aquí, porque todo el mundo sabe que ustedes van a entrar aquí, a mí y a mi familia no nos van a hacer nada. La salvación llegó a donde una ramera, antes que llegara gente de la ciudad de bien. La salvación llegó a través de dos hombres que llegaron a presentar el evangelio, y que cuando ellos llegaron a presentar la gloria de Dios, Josué y Caleb, no es que mira, el mar se abrió, no, sí, nosotros hemos escuchado de todo eso, yo me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Yo no quiero morir con toda esta gente en Jericó, ¿qué debo hacer? Amén. A eso está llamada la iglesia, a ser un ente vivo que traiga gloria, que traiga poder. Amén. En el bueno, eso ya lo leí, perdón. Y nosotros que somos testigos, damos testimonio no solo con lo que hablamos, sino cómo actuamos. Amén. Yo lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero alguien me decía, pastora, yo estoy impresionada de ver el nivel de servicio de ustedes. ¿Sabe qué pasa? Yo aprendí a servir. No es solamente hablar. Yo puedo llevar una palabra poderosa y puedo tumbar a muchos, espelucar a muchos como Dios me permite hacerlo.
A través de su gloria Dios ministra, la gente cae, el uno recibe, el otro llora, el otro es sano. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué de lo que actuamos? ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos bien? ¿Actuamos mal? Yo todo el día echándome aire, ventilador y todos los demás trabajando y yo aquí echándome aire porque yo soy la pastora. No. Actuamos y hablamos y actuamos. ¿Para hacer qué? Lo que Cristo quiere que sea. Recuerde que Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos y les dijo claramente y nos dejó a nosotros, para mí eso es un mandamiento, el que quiere ser el mayor, que sirva a los demás. Pero a veces queremos ser los mayores, pero no queremos servir. Amén. Jesucristo va a volver por su iglesia. Él va a atar al diablo por 1000 años. Apocalipsis 21. Pero mientras vuelve, él estará tratando de matar la vida para mantenerla fuera. Mientras Cristo vuelve, Satanás estará intentando ¿qué? Matar la vida para mantenerla a la iglesia muerta, en el mismo ambiente de muerte y de pestilencia que está el mundo. Para que no se manifieste en nosotros, para que no se manifieste en el mundo, para que no haya arrepentimiento, perdón de pecados. Esto es lo que Satanás quiere. Por eso debemos empezar el día orando y terminar el día orando. La oración debe ser dirigida ¿a qué? A que tengamos vida. El conflicto de la iglesia es que creen que están vivos, pero están muertos. El conflicto de la iglesia es el Sanedrín que Cristo encontró cuando vino a morir por nosotros en el año 0, en el siglo 0. Ahí fue donde Él encontró el conflicto. Había un Sanedrín, había una iglesia, había un templo, habían sacerdotes, pero todos estaban muertos. Dios viene por vida, Jesús viene por vida, y el conflicto de la iglesia es no morir en este tiempo donde debe vivir. Amén. Que Dios les bendiga. Esta es nuestra